Hola, te doy la bienvenida a Español con Vos, episodio 3. Mi nombre es Cintia, soy profe de español y en este podcast hablamos sobre contenidos culturales que te ayudan a practicar español fuera del aula. Aquí te recomiendo series, libros, lugares que visitar y te presento a los personajes más importantes del mundo hispanohablante. Este es tu espacio para descubrir el mundo de la cultura en español. Hoy vamos a hablar de un pintor. No un pintor de brocha gorda de estos que pintan casas, sino de un artista. Es un pintor contemporáneo que también es famoso por sus esculturas. Es colombiano y tiene un estilo reconocible a primera vista. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Hoy, Español con Vos te presenta a Fernando Botero. Cuando hablamos de Colombia, muchas veces pensamos en Shakira, en la serie Narcos o también en el café, el producto estrella del país. Pero, afortunadamente, Colombia es mucho más que todo eso. Si pensamos en sus autores, hablamos por ejemplo de Gabriel García Márquez, el autor de uno de los mejores libros escritos en lengua española, 100 años de soledad. Y si hablamos de artes plásticas, aparece el nombre de Fernando Botero, el pintor más reconocido y reconocible internacionalmente. Si no sabes quién es Botero, aquí te doy algunas pistas. Fernando Botero nació en Medellín en 1932. Estudió algún tiempo para ser torero en la Plaza de la Macarena, pero los toros no eran lo suyo y pronto se dedicó al arte. Y todo su tiempo libre lo dedicó exclusivamente al arte. También pintaba, que organizó su primera exposición ya con 16 años. Cuando terminó sus estudios, se dedicó a recorrer mundo. Vivió en Bogotá primero, en la capital de Colombia, y luego dio el salto a Europa, viviendo en Madrid y en Florencia, en Italia. Luego volvió a América y en ese momento se instaló en México, que se convirtió en su nuevo hogar durante algunos años. Ahí es donde empieza a moldear su estilo tan distinto y tan reconocible. ¿Qué hace que podamos reconocer un cuadro o una escultura de Botero? El uso del color, la temática de sus obras, sus pinceladas. Pues no, nada de eso. La característica más llamativa de su obra es la dimensión de sus personajes. Botero retrata personas y animales que tienen cuerpos descomunales. Son gordos. Lo que llama la atención en la obra de este artista es sobre todo el volumen. Para que te hagas una idea de cómo es su obra y conozcas un poco más sobre el boterismo, vamos a nombrar algunas de las pinturas más famosas y te voy a dejar algunos enlaces para que puedas echarles un ojo. Fernando Botero ha realizado sus propias versiones de pinturas muy famosas, como por ejemplo la Mona Lisa o el matrimonio Arnolfini. Ha reflejado muchas veces la situación política y social de su país, como por ejemplo en el cuadro La muerte de Pablo Escobar o Secuestro Express. Pero su obra no solamente abarca temas costumbristas, también incluye la temática religiosa, como podemos ver en su particular versión del Vía Crucis. Si hablamos de sus esculturas, seguramente has visto alguna de ellas porque hay muchas repartidas en el mundo. Por ejemplo, aquí en España tenemos El gato en la Rambla del Raval en Barcelona. En Madrid, Mujer con espejo. Por ejemplo, en Londres se encuentra la Venus o, más recientemente, en Dubái encontramos El caballo. Todas obras descomunales, muy grandes. También puedes ver su obra en el MoMA de Nueva York, pero si te gusta mucho su estilo, yo te recomiendo que, si puedes, viajes directamente a Medellín, donde puedes visitar la Plaza Botero. Es un gran museo al aire libre donde se encuentran expuestas 23 de sus esculturas a lo largo de 7.000 metros cuadrados. Esta plaza se encuentra frente al Museo de Antioquia, que es uno de los museos más importantes de Colombia. ¿Por qué te recomiendo hoy un artista plástico? ¿Cómo puede ayudarte la pintura o las esculturas a practicar español?
Como sabes, la lengua no es solamente gramática y vocabulario, es una puerta de entrada a diferentes culturas y a diferentes puntos de vista. Sin duda, Botero es una ventana a través de la cual puedes aprender muchísimo sobre la cultura colombiana, sobre su historia y, como siempre, aquí van algunas recomendaciones. En YouTube puedes encontrar muchos vídeos sobre Botero y su obra, pero yo te voy a recomendar uno en particular que es de un pintor español que se llama Antonio García Villarán. Él es pintor y profesor de arte y además se ha convertido en los últimos años en youtuber de arte. Es muy divertido y a veces es un poco polémico también. El vídeo que puedes ver se llama Lo aburrido hecho arte y en él habla sobre Botero y explica por qué a él no le gusta nada su estilo. Como ves, en este podcast somos muy democráticos y exponemos diferentes puntos de vista para que luego tengas tu propia opinión. Existe también el documental Botero, del año 2018. Aquí ya estamos hablando de un documental que es como una especie de biografía oficial, autorizada. Está dirigido por Don Millar y es un documental que fue impulsado por la hija del artista. Dura unos 80 minutos y recorre toda la obra del artista a través de los lugares más importantes de su vida. Recorren, creo que son 9 ciudades. En este caso no he conseguido un enlace para verlo online, así que si alguien tiene ese dato, que por favor me lo deje en los comentarios. Si quieres escuchar a Fernando Botero, te recomiendo una entrevista que realizó hace unos años con la periodista española Gemma Nierga. Es una entrevista de unos 15 minutos que puedes escuchar a través de Podium Podcast. Te dejaré también el enlace directo para que puedas escucharla. Y por último, si estás en España o planeas estar en Madrid durante los próximos meses, el 17 de septiembre se inaugura la exposición Botero 60 años de pintura. Va a ser la muestra más grande del artista organizada en España, con 67 obras cedidas por colecciones privadas. El propio Botero ha dado el visto bueno a esta muestra, que va a tener lugar en el recién inaugurado espacio Centro-Centro, en el Palacio de Cibeles. Tienes tiempo de ver esta exposición hasta febrero de 2021. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que el boterismo te guste y te resulte de interés. La idea es que puedas compartirlo con otros estudiantes de español o con amigos que quieran conocer Colombia y su cultura. Muchas gracias por escucharme y por compartir conmigo este ratito de tu día. Si quieres seguir practicando, sígueme en mis redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook o Instagram como @myspanishonthego. Y ya sabes que me encantaría leer tus comentarios, tus preguntas o simplemente saludarte y conocernos. Si te ha gustado este episodio, dale a me gusta y con ese like sabré que vamos por buen camino. Suscríbete al podcast para que recibas el aviso y nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda que el español va contigo a todas partes. Siempre el español con vos.